El manuscrito de María Magdalena. 1. Fui criada en la comprensión de la magia. Mi padre era de Mesopotamia y mi madre de Egipto. Antes de que yo naciera, ella había rezado a Isis que la bendijera con una hija. Yo soy esa hija y fui conocida como María Magdalena. Cuando tenía 12 años fui enviada a estudiar con una hermandad secreta de iniciadas, bajo las alas de Isis. Fui entrenada en los secretos de Egipto, las alquimias de Horus y la magia sexual del culto de Isis. Cuando me encontré con el que llamáis Yeshua, había superado todas mis iniciaciones, me había preparado para el encuentro con él en el pozo. Los evangelios se refieren a mí como una prostituta, porque todas las iniciadas de mi orden llevaban un brazalete de oro, que era una serpiente, y era sabido que practicábamos la magia sexual, y a los ojos de los hebreos éramos putas. Cuando vi a Yeshua y nuestros ojos se encontraron, supe que habíamos sido destinados el uno para el otro. Lo que voy a contarles no ha sido conocido, salvo por aquellos que estuvieron conmigo. Muchas leyendas abundan en cuanto a lo que sucedió, mas para mí es una historia del más profundo amor. Lo que Yeshua tenía como visión del mundo no me compete, mi historia es una historia de amor. Mucha gente seguía a Yeshua y las oportunidades que tuvimos para estar juntos en solitario fueron muy pocas. No está escrito en los evangelios porque a nadie lo supo, solo los más cercanos a nosotros. Antes de que Yeshua fuera al jardín de Getsemaní, concebimos a una hija y su nombre iba a ser Sara. La historia que voy a contar suena fantástica. Recuerdo los arrecifes del Marais de la Mer, aunque entonces por supuesto no se llamaba así. Fue el lugar donde nuestro bote atracó. Sara era bastante joven, no tenía todavía un año. Yo estaba desgarrada de pena y desconcierto. Estaba allí cuando Yeshua fue crucificado. Lo vi en la tumba y lo amortajé con su madre a mi lado. Recordaré por siempre el olor de la mirra, fue uno de los ungüentos que utilizamos. Yeshua se me apareció en su luminosa claridad. No podía dar crédito a mis ojos y entonces toqué sus heridas. Los discípulos estaban celosos porque él había venido a mí primero. Me resultaba muy extraño tener a mi amado transportado a otra esfera, a otro mundo, mientras yo y nuestra hija cruzábamos solas el Mediterráneo. Ya no estábamos seguras y tuvimos que abandonar Egipto, porque allí es donde habíamos ido. Cuando cruzamos hacia las costas de lo que se convertiría en Francia, era todo silvestre. Nos recibieron sacerdotisas del culto de Isis y nos dirigimos hacia el norte bajo la protección de las druidas, porque Isis les había hablado y había escuchado la llamada para proteger a su hija, Sara. De este modo nos dirigimos al norte, a otro gran cuerpo de agua, y cruzamos hacia lo que se convertiría en Inglaterra. Y allí fuimos llevadas en secreto al corazón más sagrado de los druidas, a Thor y a Glastonbury. Aunque estábamos más seguras que en Israel o Egipto, la influencia romana se extendía también a Inglaterra y permanecíamos escondidas. Vivimos en esta zona durante muchos años y Sara se casó con un hombre cuyos descendientes se convertirían en los caballeros templarios. Y yo me fui al norte hacia Gales y viví junto al mar durante el resto de mis días. Os contaré que en aquellos años cuando vivía sola junto al mar, Yeshua me visitaba a menudo. Por supuesto, no era como antes, porque su cuerpo era más energía que carne, más luz, pero aún así era extraordinario estar con él de nuevo. Cuando morí, él estaba allí y me llevó hacia lo que algunos llamaban el cielo, mas es solo un lugar en el alma. Comienzo mi historia en el pozo, porque en muchos sentidos allí es cuando verdaderamente comienza mi vida. Todos los años previos fueron de preparación para este encuentro. Aquella mañana notaba que algo se removía, una especie de excitación, un temblor en brazos y piernas. Incluso antes de encontrarme con él, estaba ya en el pozo cuando él llegó. Había echado ya mi cubo al pozo y él me ayudó a subirlo. Algunos de los apóstoles vieron mi brazalete de serpiente de oro y asumiendo que era una puta, quedaron horrorizados de que el maestro ayudara a una persona así. Pero eso no me importó, yo estaba en otro mundo, transportada por los ojos de Yeshua. Cuando nuestros ojos se encontraron fue como si estuviera mirando hacia toda la eternidad, y supe que él era aquel para quien yo había sido preparada, y él también. Continuó al margen de aquellos que lo seguían, y en las noches salíamos juntos, no cada noche porque él era requerido constantemente.
Yo, que estaba entrenada en las alquimias de Horus y en la magia sexual de Isis, era considerada altamente avanzada por mis maestros. Sin embargo, la primera vez en los brazos de Yeshua era una mujer temblorosa, y tuve que luchar para encontrar el camino central a través de mi deseo hasta el trono más alto. Para eso fue mi entrenamiento. Yeshua y yo, utilizando las técnicas en las que había sido entrenada junto con los métodos que él había aprendido en Egipto, pudimos cargar su cuerpo de energía con mayor luz y mayor fuerza, de modo que él pudiera trabajar más fácilmente con aquellos que venían a él. Y así fue. Y todavía me pareció irónico que los evangelios cuenten que yo estaba en el pozo cuando Yeshua llegó, mas todas aquellas noches cuando Yeshua y yo estuvimos solos, él vino a mi pozo para tomar de mí los poderes de Isis, para desarrollarse y fortalecerse él mismo. Permanezco en el tiempo ahora, mirando todo esto como si fuera un sueño, y sin embargo, aún vividamente claro. Mi corazón tiembla mientras cuento la historia como si fuera ayer. Aquella primera noche con Yeshua es dibujada en mi mente tan clara como los cielos sobre Jerusalén. Después que pude traspasar mis propios deseos como mujer y ascender el camino hacia la alquimia espiritual en la que había sido entrenada, podía ver la forma del espíritu de Yeshua, ya luminoso, ya brillante de luz. Una paloma estaba sobre su cabeza, rayos dorados de luz se derramaban de ella. Los sellos de Salomón, de Hador, de Isis, de Anubis y Osiris estaban en su forma espiritual. Eran señales de que había pasado a través de esas iniciaciones. Había otros símbolos que no comprendí porque venían de culturas que no conocía o en las que no había sido entrenada. Más de los sellos egipcios que yo conocía, él estaba en el camino del alto dios Horus. Pero él aún no había pasado a través de su iniciación de muerte. Y supe en mi corazón tembloroso que esa era la razón por la que había sido atraída a él en este momento, para fortalecer su alma con los poderes de Isis y de la Madre Cósmica, de modo que él pudiera pasar a través del portal oscuro y alcanzar el Horus. Aquella noche, después de que hicimos el amor y manejamos y mezclamos nuestros cuerpos espirituales, habiendo comenzado entre nosotros la acción de la alquimia, Yeshua se echó a un lado para dormir. Cuando le tenía en brazos, sentí un giro dentro de mí, un deseo de protegerle, un deseo de estar siempre con él, y el conocimiento, como el del filo de un frío cuchillo, de que seríamos separados por fuerzas más grandes que mi deseo. La iglesia quiere que crean que yo era una puta, pero ahora lo digo que la iglesia es la puta, porque les hizo creer que la mujer está manchada y que las pasiones sexuales entre un hombre y una mujer son malvadas. Sin embargo, es aquí, en los magnetismos de la pasión, donde es creado el útero de la ascensión. Este secreto de secretos será conocido por todas las iniciadas de Isis, y sin embargo yo nunca hubiera imaginado que sería aquella quien lo llevaría a su más completa expresión en unión con alguien como Yeshua. Para mí, este viaje es de espíritu y corazón. Más para aquellos que desean conocer el viaje físico, después de la crucifixión de Yeshua, yo y su madre, María, José de Arimatea, su hijo de 12 años, llamado Aarón, y otras 2 mujeres jóvenes nos pusimos en camino al norte de Egipto. Nuestro curso nos llevó irónicamente al este antes que pudiéramos girar hacia el oeste, y tuvimos que detenernos para buscar provisiones a lo largo de la ruta, ya que nuestro bote era muy pequeño. Nuestro camino nos llevó a Malta y a la diminuta isla de Oduish. Desde allí a Cerdeña y a la punta de lo que ahora es las 5 tierras. Finalmente atracamos en Saintes-Maries de la Mer y haciendo nuestra caminata a través del Rhône-la-Château hacia el norte de Francia, cruzamos el canal hacia lo que hoy es Inglaterra. Nos asentamos en Glastonbury durante varios años hasta que Sara cumplió 12. Tras su 12º cumpleaños nos pusimos en marcha hacia el lugar entre los cañaverales donde habíamos atracado. Allí, tan cerca de Egipto como nos era posible ir de un modo seguro, inicié a mi hija en el culto de Isis y la bañé en las aguas del Mediterráneo, según las enseñanzas que había recibido. Luego volvimos a Glastonbury hasta que mi hija y la de Yeshua, Sara, se casó a la edad de 16 años.
Se casó con una familia bien conocida cuyos herederos se convertirían en los templarios, aunque en aquel tiempo los caballeros templarios no existían. Este linaje familiar, a través de Sara, sería llevado hacia los mismos templarios. Cuando Sara estuvo casada y segura en su nueva vida, me dirigí al norte de Gales y viví en una pequeña cabaña de piedra junto al mar por el resto de mis días. Detrás de mi cabaña pasaba un arroyo que bajaba de la colina y me sentaba ahí muchos días. Había un tiempo en que este arroyo se dividía en dos y los dos arroyos se seguían uno al otro y luego uno giraba a la izquierda y el otro a la derecha. Me sentaba allí, entre ellos, pensando sobre la corriente de mi vida y la de Yeshua, cómo, por un tiempo, nuestras vidas fluyeron juntas y luego se separaron. Recordaré por siempre la primera vez que Yeshua vino a mí después de su resurrección. Era la luna nueva y el cielo estaba claro. Una niebla luminosa colgaba sobre los arbustos y todo estaba plateado por la luz de la luna y las estrellas. Vi aproximarse a mí a una figura sobre el sendero ventoso que llevaba a mi cabaña. Irónicamente había salido para sacar agua del pozo y él estaba allí. Él lucía igual, aunque con un resplandor inconfundible. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mi corazón temblaba. Corrí hacia él y paré enseguida. Recordé sus palabras para mí justo después de su resurrección. No me toques aún, había dicho entonces, porque no he ascendido al Padre. Oh, como yo, una iniciada de Isis, he anhelado todos estos años dejar las cosas claras. ¿Qué quiso decir él con estas palabras? ¿Por qué los cristianos han heredado solo una parte de la verdad? La mayor parte para la verdad está oculta en los misterios de la Gran Madre. Y dado que la Iglesia buscó privar de derechos a las mujeres y a todo lo que es femenino, arrojó lejos esta verdad. Y la verdad tiene que ver con el mismo cuerpo, K, lo que aprendimos como personas iniciadas a llamar el doble etérico o gemelo espiritual, porque el cuerpo K, cuando está cargado con suficiente energía y vitalidad, luce como el cuerpo físico. Sin embargo, a diferencia del cuerpo físico, el cuerpo K no está hecho de carne, sino de energía misma, energía y luz. Y así como cuando Yeshua vino a mí tras su resurrección, él estaba en su K, pero no se había estabilizado todavía, porque aún no había ido al Padre, es decir, hacia el gran espíritu de su propia alma. Así que antes de que pudiera hacer esto, tenía que pasar a través del portal de la muerte y viajar a través del inframundo de su propio ser. Él hizo esto por dos razones, tal como yo lo entiendo. La primera, como un maestro del alma, porque hacer tal cosa trae un gran poder al K. Y la segunda razón fue para abrir un paso a través de la misma muerte, de modo que otros pudieran seguirle a través del oscuro y pasar más fácilmente siguiendo la estela de su luz. Y así la primera noche que nos reencontramos, lo siento ahora todavía vividamente claro y fuerte, mi corazón se llenó de alegría estando con él de nuevo. Él vino a mí esa noche, justo antes de la medianoche, y se marchó justo antes del amanecer. Durante aquellas horas estuvimos echados juntos, nuestro cuerpo K interconectado nuevamente, sin necesidad de hablar. Nuestra comunicación fue telepática y sin el acto físico del sexo. El poder de la serpiente de él se unió al poder de la serpiente dentro de mí y escalamos hacia arriba a lo largo de los caminos sagrados de nuestras espinas dorsales, hacia el trono de las coronas de nuestras cabezas, enviándome hasta un absoluto éxtasis y dicha, así como sucedió durante muchos años. Él venía a mí de este modo varias veces cada año, a veces hablábamos, la mayoría del tiempo permanecíamos en unión. Le pregunté dónde iba en esos momentos cuando no estábamos juntos. Dijo que había ido a muchos lugares sagrados de la tierra, que se había reunido con muchos diferentes pueblos. Dijo que él estaba tendiendo un camino de luz. Durante una de sus visitas le pedí que me explicara ese concepto tan extraño. Dibujó un círculo en el piso de tierra de mi cabaña y entonces reconocí cómo los dos triángulos interceptándose para hacer el sello de Salomón se convertían en la estrella de David.
Dijo que había muchas tierras que nosotros en esta parte del mundo no conocíamos. Muchas de estas tierras tenían puntos que correspondían a los puntos del sello de Salomón. Al ir a estas áreas se aseguraba que su trabajo echaría raíces más